Genial, genial. Vale, vale. Ya estoy Bueno, pues, grabando la sesión para pasársela a quien no pudo estar. qué miedo. Ahora sí que todo lo que diga será usado en mi contra. Puede ser, no. Genial. Bueno, pues, me da mucho gusto estar con ustedes. Como ya les dijo Mau, yo soy Adriana. He colaborado con San José alrededor de 8 o 9 años. Ahí tenemos un grupo de Biblia. Eh, acuden, bueno, algunas catequistas, ministras extraordinarias de la Eucaristía y bueno, eh, ya llevamos algunos años allá. Y bueno, a Mauricio lo conozco desde los franciscanos, ¿verdad, Mau? Así es. Ahí en Coyoacán. ¿Me podrías hacer host para compartirles la presentación, porfa? Claro que sí. Ya Y está. bueno, ya con algunos añitos de la reflexión, actualmente ¿cómo se diría? Mi perfil es ecofeminista. Les pido una disculpa si ando un poco desalineada, pero los jueves son tremendos. Doy clases en el Colegio La Florida, desde primero de primaria hasta sexto de prepa, de Buena Nueva, y también llevo el proyecto de certificación como Colegio Verde. Entonces, toda la cuestión de casa común y todo esto me encanta, las cuestiones de género, y etcétera. Así que cuando me dijo Mau el tema, bueno, yo brincaba. Así que, bueno. Ustedes me van diciendo también la dinámica, ¿verdad? Para que podamos, quisiera que fuera un diálogo, que pudiéramos interactuar, conocerlos un poquito más en esta línea de reflexión. Em, Sé que ya llevan un proceso, entonces intuyo que hay cosas que ya conocen, pero si no, ustedes me dicen y hago un alto y bueno. En principio, los dos temas que trataríamos, que es uno solo, sería la santidad de María y los pobres de Yahvé. Para empezar, pues quisiera ir acotando un poco lo que es el término santidad. Si dos o tres me dijeran, bueno, los que están aquí, que me dijeran qué entienden por santidad, qué, cuál es su concepto de santidad, qué entendemos por santidad. ¿Quién quiere opinar? Pues es como algo de santo, ¿no? Ajá, algo de santo, ok. ¿Qué más? Pues seguir el camino de una vida como Jesús, y en las Escrituras nos lo dice, ¿no? El camino a la santidad es llevar esta vida que Él nos dice muy claramente, seguir los mandamientos, pues es ser impecable en eso. Impecable, una palabra importante, ok. Gracias. Sí, la santidad es no cometer alguna falta o alguna ofensa a alguien y siempre estar bien, tener la virtud de serlo, ¿no? Ok. Bueno, lo que han dicho entra muy bien en lo que es la definición de santidad. Lo santo o la santidad en el mundo hebreo es lo completamente otro, lo completamente diferente. Por ejemplo, cuando en el pueblo de Israel se tiene el arca de la alianza, dentro del arca está el santo de los santos. El santo de los santos es el totalmente otro. Cuando Dios elige a su pueblo, Israel, elige un pueblo que le llama un pueblo santo. Estamos yendo del Antiguo al Nuevo Testamento. Y pues nosotras conocemos, bueno, sobre todo Mauricio conoce mucho del mundo judío. Sabemos que pues, los ortodoxos, los hasidim, los askenazí, no tanto los sefardíes, pero sí la rama más ortodoxas de los judíos, los hombres ocupan en católicos somos el solideo,
para ellos es la kipá, ¿verdad? Sus Sí. cairelitos y sus sombreros altos, ¿no? Me dice que estoy inestable. ¿Sí se me escucha? Sí, de repente se comenzó a cortar, pero te entendimos todo, maestra. Sí, se corta un poco, creo que es el Está internet. haciendo mucho aire por acá, por la basílica, así que espero no se vaya la luz. Ojalá que no. Ayer cayó una granizadita, a ver, esperemos. Bueno, entonces, siguiendo este orden de ideas, ellos usan esta kipá, sus caireles y su sombrero alto en la actualidad, pero bueno, lo más antiguo, lo original es la kipá. ¿Qué querían decir con esto? Pues somos el pueblo elegido de Dios y estamos en constante pensamiento. Pensamos en Dios todo el tiempo, todo el tiempo. Si tienen oportunidad de ver esta serie de Netflix, Shitziel, es un judío ortodoxo, ¿no? Y nos da muchos parámetros de cómo era Jesús en su tiempo también y cómo son los judíos actualmente. También ocuparon la circuncisión, que es la marca del pueblo elegido. Es un pueblo diferente. Las mujeres tenían la obligación de ocultar el rostro, sobre todo porque el cabello para ellos es la zona erótica, ¿no? Es la parte más bella de una mujer y solamente se descubre frente al esposo cuando van a tener relaciones. Y esto significa que se guardan para Dios y para su esposo. De ahí, bueno, ya vamos siguiendo esta idea de que la santidad implica un ser diferente, completamente otros. Ya en el Nuevo Testamento, como bien decía, no recuerdo quién señalaba, ser impecables, ser correctos, adelante. En el Nuevo Testamento Jesús lo afirma, sean perfectos como mi Padre lo es. Sean santos es otra traducción, santos o perfectos. Claro, la palabra perfecto en la traducción no es tan cercana a la santidad como lo comprende Jesús del Antiguo Testamento y como lo entiende el pueblo grecolatino. Recordemos que Jesús viene de una cultura oriental, con una cosmovisión completamente diferente a la del Imperio Romano. En términos generales, ¿cuál es una diferencia de cosmovisión entre Oriente y Occidente? Si vamos a un día de campo, no sé, a la Marquesa o a un parque de estos hermosos llenos de árboles, cuando nosotros como occidentales bajásemos del camión, ubicaríamos dónde están los baños, dónde van a jugar los niños, dónde vamos a comer, como que vamos dividiendo la realidad de alguna manera. El oriental lo que haría es bajar del camión y sentarse a contemplar. Ellos primero viven y luego, y vivir para ellos implica hacerse uno con el paisaje, hacerse uno con el horizonte. Y ya después de contemplar, entonces sí, en términos del pueblo judío, empezarían a dar gracias por lo que se va a comer, por cómo se va a jugar, todo. Vean, Shitziel, se los reitero, un vaso de agua, gracias Señor por el agua que nos das, bendito seas. O sea, cada cosa es agradecer, contemplar, es un acto constante de estar en la vida. En el Nuevo Testamento, por eso Jesús lo afirma, sean santos como mi Padre lo es. Y lo tradujimos como perfectos. Como occidentales, tenemos esta idea de blanco y negro, bueno y malo. Pero entre el blanco y el negro hay tonos grises y cada vez más negros, ¿no? Y en este sentido, la perfección no significa, en términos de santidad, no cometer errores, sino que una vez que se cometieron, se resarzan. Y eso nos humaniza. En este sentido, cuando Jesús nos pide ser santos como su Padre lo es, nos está diciendo
que seamos plenamente humanos. En Cristología decimos de Jesús, Él es el hombre más divino y el Dios más humano. La invitación a ser santos implica un abandono completo de, el ego y un abrazar el amor que humaniza, el amor de ágape que enseña Jesús. Entonces, pues ya hemos hablado un poquito de la diferencia y la similitud entre el Nuevo y el Antiguo Testamento. Hemos hablado del pueblo elegido, personas concretas que se señalan como santas en el Antiguo Testamento, pues desde el Génesis podemos tener a Noé, ¿verdad? Una persona que ve de manera diferente y actúa de manera diferente. Podemos ver a Esther, a la reina Esther, que actúa de acuerdo a cómo percibe a Yahvé, y no por eso deja de ser hija de su tiempo. Sigue el protocolo persa y lo que sea, pero siempre siendo, ¿cómo se llama esto? Honesta consigo misma y fiel a Dios. Por eso se le llama la protomaría, la reina Esther, ¿no? Y bueno, personas en el Nuevo Testamento, quien asume en su vientre al santo de los santos, al totalmente otro es María. Entonces, el sí de María nos habla de una persona elegida completamente diferente que actúa de acuerdo a los protocolos de la cultura de su tiempo, pero que es fiel a Dios y que es fiel también al pueblo de Israel. ¿Qué simbologías hay en la santidad? Bueno, en el caso de Yahvé habrá el tetragrama sagrado, 4 letras que implican innombrable. El pueblo judío cuando ve este tetragrama guarda silencio. Nosotros somos unos irreverentes que nombramos a Dios, pero es el innombrable, el inabarcable. Eso es una gran simbología, ¿no? Otro símbolo es el arca de la alianza, que contiene al santo de los santos. Y bueno, ya en el Nuevo Testamento, la santidad, como ustedes lo han dicho perfectamente, implica seguir los pasos de Jesús. Para eso, pues tenemos que saber qué hizo y qué dijo. Y digamos que nos deja un mandamiento muy claro: amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a uno mismo. Por un lado, y por otro, la primera carta a los Corintios, capítulo 13, que nos habla de lo que es el amor, pues sería la carta magna, digamos, para saber cómo llegar a la santidad. Y otra manera de llegar a la santidad en el Nuevo Testamento es la gran simbología que escribe el Evangelio según San Mateo, ubicando a Jesús, diciendo las bienaventuranzas en el monte. Así como Moisés recibe y da el decálogo en el monte Sinaí, el nuevo código de vida ética lo va a marcar Jesús en un monte, dando las bienaventuranzas. Entonces, hoy no basta no matar, no robar, no mentir. Hoy además estamos invitados a ser bienaventurados, a construir el reino de Dios de acuerdo a las bienaventuranzas. Y entonces la santidad tendrá que ver con ir revisando cada una de las bienaventuranzas. Bienaventurados los pobres, porque de ellos es el reino de Dios. Bienaventurados los que son perseguidos. Y bueno, cada una de estas bienaventuranzas que ustedes conocen es el nuevo código de vida ético que marca esta santidad a la que aspiramos todos y todas. Y bueno, María en la Sagrada Escritura, hay prefiguras en el Antiguo Testamento, tanto en el libro de Isaías como en Miqueas, y como ya decía la reina Esther, que encarna a la prefigura de María. Y sabemos que en el Nuevo Testamento no hay mucho, pero de hecho Mariología es una parte de la teología sistemática, un estudio muy reciente, es muy nuevo, digamos,
Los 4 dogmas principales tienen un rango de historia muy largo. O sea, los 2 primeros, la Theotokos, bueno, la Madre de Dios y la Siempre Virgen, se consolidaron los primeros 4 siglos de nuestra era, pero la Inmaculada Concepción y la Asunción, pues son de finales del siglo XIX. O sea, es un rango de tiempo muy extenso, ¿no? Hay mucha diferencia entre los 2 primeros de tiempo, entre los 2 primeros dogmas y los últimos. Entonces, bueno, en el Nuevo Testamento hay poco que se dice de ella, pero en la historia de la Iglesia y la Mariología, pues nos marca toda esta construcción en torno a la persona de María. Para empezar, una de las iglesias más importantes se consolida en Éfeso, donde se le rendía culto a la diosa Artemisa, la diosa de las 1000 mamas, y María la destrona, digamos. De hecho, cuando ustedes entren a Google y ven el templo de Éfeso, de la diosa Artemisa, es una cosa colosal. Éfeso sería como Nueva York, ¿no? El intercambio de monedas, el intercambio comercial, y bueno, la consagración a la diosa Artemisa para la buena fortuna, todo esto que hacen para Artemisa se va desplomando mientras van conociendo a María. O sea, en ese sentido vemos en María a una líder, a una mujer que con su sola presencia impone y tiene autoridad, así como le reconocen a Jesús autoridad en sus palabras, seguramente a María, pues le reconocen todo esto tan fuerte que destrona a la diosa Artemisa y bueno, conocemos que es el lugar donde vive con el apóstol Juan. Esto hablando de historia, y hablando ya de la religiosidad popular, pues en el rosario, en las letanías, la reconocemos como el vaso de cristal, la rosa mística. ¿Qué significa esto de un vaso de cristal? Pues nos imaginamos un vaso inmaculado, limpio, ¿no? A través del cual se puede ver esta rosa mística que nos invita a percibir la suavidad del aroma y también dónde estuvo, dónde floreció, ¿no? Dónde habitó el perfume, etcétera, etcétera. Por otro lado, hay una oración de San Francisco de Asís que nos remite a María como esclava de Dios. Y en paralelo, Andrés Torres Queiruga, un teólogo muy reconocido, dice, María es la mujer más libre que se conoce en la historia. Ciertamente, es la esclava de Dios, si se le quiere decir así, porque se entrega completamente al plan, pero también asume de manera libre, la respuesta está en este encuentro con el ángel Gabriel, cuando pregunta, pues, ¿cómo va a ser esto, no? Si no conozco varón, no he tenido relaciones. O sea, la niña no es ingenua, pregunta, quiere saber más. En ese sentido se habla de esta capacidad racional, el ejercicio de la libertad y la parte volitiva o la voluntad que es propio de todo ser humano. En María no pasa desapercibido y por eso se le reconoce, sí, como la esclava de Yahvé, porque ella se asume y da su vida, pero también libre, porque como ser humano asume también esta misión. ¿Cuál sería entonces la invitación para el siglo XXI? Al mirar esta santidad y esta vivencia de María, pues me atrevo a decir que podamos evolucionar un poquito en nuestra visión de María, y hablo como Iglesia Católica, porque cuando yo hago cuestionarios de cómo ven a María, pues lo que más admiran es el silencio, y no se ve todo lo demás. Padre Serafín, un franciscano, nos decía, ¿cómo pueden hablar solo del silencio de María cuando el Magnificat es de los libros más, de los escritos más subversivos que se conocen en labios de una mujer? Entonces, la invitación sería eso,
a que en medio de una cultura que puede ser deshumanizante en muchos aspectos, podamos rescatar aquellos elementos en los que no solo nos humanicemos nosotros, nosotras como personas, sino que podamos humanizar a los que están alrededor. Voy a ver cómo andamos de tiempo. No sé si hay aquí algún comentario, alguna pregunta, alguna sugerencia. Creo que no. No, todo bien, Creo gracias. que no. Hecho. Les sugiero un libro, no puse aquí la bibliografía, una disculpa, de Andrés Torres Queiruga, Alguien así es el Dios en el que creo. Este libro es de Editorial Trota, me parece que ya está en PDF. Yo sé que ustedes son grandes buscadores, que lo van a encontrar gratuito. Aquí se nos narra mucho más a profundidad para quien quiera ahondar en el tema de la santidad, y pues que ahí pueda leerle todavía un poquito más. Por el tiempo no me explayo y porque estoy acotando a la figura de María. Si no repites el libro, por favor. Claro que sí, es de Andrés Torres Queiruga. Alguien así es el Dios en quien yo creo. Editorial Trota. Gracias. A ti, Gemma. Bueno, y de aquí vendría lo que son los pobres de Yahvé. Bueno, ya he señalado que María se entrega completamente al proyecto de Dios. Y en este sentido, hay otro libro que les voy a recomendar en un momento, que nos señala quiénes son los anahuín. El término hebreo significa los pobres de Yahvé. ¿Y quiénes son estos pobres de Yahvé? Bueno, son aquellos que esperan todo en Dios y solo en Él. Es decir, que la vida es así como es y todo es parte del proyecto divino. Todo tiene un para qué, todo tiene una razón solamente en Dios. El sustento está en Dios, pero ponen todo de su parte para que el plan de Dios se haga realidad. También se les reconoce como el resto fiel, una porción que permanece fiel al proyecto de Dios. Otro término que se ocupa son pequeño resto que iba a recibir al Mesías. También en algún momento bajo el tiempo del rey Herodes y ya en el tiempo de Jesús también, los anahuín es un término despectivo para decir ese resto fiel, estos populachos que todavía creen en Yahvé y en la venida del Mesías, y pues que es parte de la religiosidad popular, ¿no? Entonces, ya para el tiempo de Jesús sí se le da una connotación un poquito peyorativa. Por un lado, bueno, recordemos que hay 4 grupos religiosos en tiempos de Jesús muy importantes. Fariseos, saduceos, esenios y los escribas. Cada uno tiene como sus puntos de vista acerca de quién es Yahvé, acerca de la reencarnación o de la resurrección, acerca de cómo va a llegar el Mesías, ¿no? Y en este sentido, van también a tener su punto de vista acerca de los pobres de Yahvé. Y en el caso de los fariseos, aunque le tienen respeto al concepto, a las personas que conocen y se reconocen como los pobres de Yahvé, no los respetan de la misma manera, ¿no? Y así como eso, bueno, los fariseos tenían mucha claridad conceptual en el cerebro,
pero en las prácticas eran extremadamente duros. Entonces, bueno, en este orden de ideas, en esto, cómo son los Anahuín, todo lo esperan en Dios y solo en Él es el resto fiel, del pequeño resto que iba a recibir a María, bueno, digo al Mesías, María se reconoce como despojada. Esta Anahuín, entre las Anahuín, la Anahuín. ¿Despojada de qué? De sí misma. Yo ahí tengo un punto, ¿verdad?, entre esta teología anterior al Vaticano II y la teología ya más mariana, ya más del siglo XX, porque ciertamente habría que entrar un poquito a la conciencia de María, y es esto de hablar del despojo de ella, en términos psicológicos, incluso ontológicos, humanos, no sería tan así, ¿no? Pero en términos teológicos, cuando se habla de ser despojada, de lo que estamos hablando es de la humildad, del ser dócil, saber escuchar a Yahvé, ¿no? Y entonces, bueno, allí sí hablaríamos como nuevamente en términos terapéuticos o en términos psicológicos, despojo del ego y una gran posesión del amor. Ahí sí, el amor que todo lo puede, que todo lo perdona, que todo lo soporta, y que ya ha tenido un proceso de maduración, porque no es lo mismo decirle este himno a una mujer que vive golpeada por su marido y que no ha tenido un seguimiento en este desarrollo adulto y sano del amor, a decirlo de María, que ya tenía un proceso de maduración y que habla con tal madurez en el encuentro con el ángel Gabriel y en el Magnificat. Son como dos paralelos. Entonces, ciertamente María es despojada de este ego, pero se deja poseer por el amor que solo viene de Dios y que bueno, pues implica una fe enorme, una esperanza enorme, ¿no? Ella espera todo de Yahvé en Yahvé y a él se lo entrega. Entonces, en ella se hace un triple milagro, ¿no? Primero, en su cabeza ya había un concepto de quién era el Mesías. Allí vamos todos, digamos, en la misma barca, el siglo primero de nuestra era. Todos tienen una idea de quién es el Mesías. Hablo del mundo judío, de estos 4 grupos religiosos. María entonces también tiene una idea conceptual del Mesías. Pero gracias a esta enorme fe, a este amor que la rebasa, y gracias a esta esperanza, al dialogar con el ángel, da un sí que propicia el triple milagro, por voluntad del Padre, el fiat, exacto. Por voluntad del Padre, el Hijo se encarna en su vientre, gracias al Espíritu Santo, ¿no? Y entonces, haciendo el paralelo con el Antiguo Testamento, muchos dicen que cuando caminaban con el Santo de los Santos, que iba en la tienda en donde iba el Santo de los Santos, el Espíritu de Dios era como una nube que estaba sobre la tienda. En el caso de María no está sobre la tienda, sino posee a María, entra en ella la Santísima Trinidad. Y entonces le dice sí a Yahvé, le dice sí a Dios y sí al pueblo de Israel. ¿Cómo afirmamos esto? Cuando leemos el Magnificat. Reconoce el poder de Dios y reconoce al pueblo de Israel en este caminar. Entonces, la santidad de María es posible gracias al gran Shema de Israel. Sabe escuchar, pasa por el orden sí del raciocinio, pero también lo baja a las emociones, a los sentimientos y actúa en consecuencia. Lo que hoy nuestro Papa Francisco ha señalado desde el inicio de su pontificado, María habla el triple lenguaje humano o los 3 lenguajes humanos,
el de la mente, el del corazón y el de las acciones. El cerebro, el corazón y las manos. Entonces, ciertamente el triple milagro que ocurre en María es posible gracias a esta apertura, a este saber escuchar, a este saber ver de manera diferente, ¿no? Y bueno, pues creo que por eso se dice que es la mujer. Y en Juan, tanto en las bodas de Caná como al pie de la cruz, Jesús le dice mujer, ¿verdad? En las bodas de Caná, mujer, ¿qué hay entre ti? ¿Qué hay conmigo? No, no ha llegado mi tiempo. Y en la cruz le dice a Juan, a María, mujer, ahí tienes a tu hijo. Bueno, en los dos casos nos dicen los exégetas que el Evangelio según San Juan, al ser de los altos vuelos teológicos, ve en María a esta mujer, así como Eva, digamos que es la puerta, entre comillas, del pecado, porque bueno, fueron dos, no fue solo ella, ¿verdad? De la misma manera, María es la puerta de la gracia santificante. Y entonces, bueno, María posibilita una nueva humanidad con su sí, encarnando al verbo, y el verbo que le da sentido a nuestra vida hasta el día de hoy, ¿no? Esta nueva humanidad nace con el sí de una mujer y con el nacimiento de Jesús, el hombre, y que, bueno, asume la humanidad para todo lo que sabemos que es la salvación, la resurrección, etcétera, etcétera. Pero ese tema ya no lo toco, y me gustaría escucharlas, porque ya tenemos poquitos minutos para escucharlos. No sé si hay preguntas, algunos comentarios. Nos quedan 4 minutos. Ay, Hablen ahora o duden para siempre. O duden para siempre, exacto, Mau. oh, es que es un tema muy bonito y muy complejo. Me encanta. Muy bonito explicado. Muchas gracias. Gracias, Ada, gracias. Sí, es un tema muy bonito, también a mí me encantó, sobre todo lo de María, y eso que comentaste sobre que es la Trinidad, la Santísima Trinidad en el momento de la Asunción, que se presentan los tres, ahí me encanta En el momento de la eso que encarnación, mencionaste. sí. Ajá. Sí, ándale, sí, eso está fantástico. Sí, porque es una cosa, es un dogma de fe, porque si no lo creemos, pues, pues nos quedamos fuera, ¿no? En el contexto de no saber qué. ¿Mm? Pero a mí me encantó ese momento que explicaste. Muchas gracias. Al contrario, gracias. A mí me gustó muchísimo cuando dijiste que la época del Antiguo Testamento va el arca y encima va como una nube, que sería el Espíritu Santo, pero va encima, pero con María la posee, la trae hacia sí, está con ella y convive con ella, con una persona que en ese tiempo sentían pues que Dios era como que inalcanzable, ¿no? Como que Él estaba por allá y nosotros por acá. Y lo asimilo con nuestra época actual, como también muchos de nosotros pensamos en un Dios lejano, pensamos en un Dios que no humaniza, ¿verdad? Que no nos invita a contemplar lo que decías también en un principio. Y pues es todo lo contrario. Dios humaniza, Dios nos invita a contemplar antes que a actuar. Eso a Así es. mí, Por eso Gracias. creo que esa es la gran clave, Mau, para los evangelios. Por eso se escribieron tan tarde, que primero viven esta experiencia de fe de la resurrección, la experiencia fundante, y después escriben. Si hubiera sido del mundo occidental, igual y nos perdemos la buena noticia, ¿no? Pero creo que esa es la clave, Mau, de la escritura de los evangelios. O sea, creo que el mensaje que encuentro es como conocer a Jesús a través de María. O sea, como que a través de ella no hay falla, ¿no? Como si fuera Exacto. un perfecto conocimiento a través de ella. Así es. Oigan, pues un gustazo Y eso, y encontrar la conocerlas. santidad a través de ella también. Claro. Sí, sí, yo creo, hay un canto que dice, algo de ti en Dios había,
tu mirada él heredó tu sonrisa, tu semblante, tus gestos. Aquel que dio vida a la humanidad, algo así dice ese canto, y se refiere a María, ¿no? Dice que en Jesús, pues podemos ver no solo la parte del fenotipo o los gestos o la parte genética, ¿no? Sino esta capacidad de ver a los otros le viene de María a Jesús, ¿no? Sí. Pues qué lástima, de verdad, que ya se nos acabó el tiempo, quedan unos segundos. Maestra Adriana, de verdad, muchísimas gracias. Dios te bendiga. Bueno, a mí el tema me encantó. Creo que a varios de nosotros también, a todos nosotros. Pues estamos en contacto para todos. Muy bonita noche. Que Dios les bendiga. Un abrazo a todos. Un abrazo, cuídense. Que descansen. Gracias, Muchas bye. gracias, Gabriela. Gracias, Muchas maestra. gracias Gracias a a A todos. todos. ustedes. Estuvo genial el tema. Muchas gracias. Qué lindos, muchas gracias. Qué Hasta lindas, luego. Buenas gracias. noches. Bye, En bye, un mes nos noche. vemos. Chao. ¿El lunes? En un mes. Ah, El El sí, lunes. gracias. el lunes. Bye, bye. Bye.